Ángel Barrioso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRESH, aceptar esta entrevista para Propuestas de la Noche. Así que nuestros saludos cordiales, don Miguel, y muy agradecido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias Manuel, un placer estar contigo y con Ángel en esta noche. Sí. Bueno, Miguel, el tema se cae de la mata. Anoche el gobierno aclaró que no ha presentado ninguna propuesta de reforma fiscal, pero lo que ha ocurrido desde el fin de semana hasta hoy martes es una evidencia de que hay una reacción mayoritariamente muy cuestionadora, muy crítica a toda propuesta de reforma fiscal que se plantee aquí en la República Dominicana. Y yo quisiera de entrada ver, para no ponerte a hablar sobre un documento supuesto o real, pero ver realmente cuál es tu opinión sobre la reacción que ha tenido la gente y algunos, incluso economistas, dirigentes políticos y sectores empresariales sobre lo que se dice que el gobierno estaría proponiendo. Sí, obligatoriamente hay que referirse, sí, a ese documento, aunque no, no está clara, bueno, nadie se ha atribuido su creación. Eh, las reacciones no se han hecho esperar, como tú dices, porque es que en las condiciones actuales de República Dominicana, de recuperación económica, eh, una propuesta que incremente significativamente impuestos vigentes e introduzca nuevas figuras impositivas, definitivamente, para empezar, sería un freno a ese crecimiento de la economía, a esa recuperación. Es lo primero que uno ve y entiende, por consiguiente, que bueno, no es de ninguna forma una alternativa sensata desde ese punto de vista. No lo sería desde nuestro punto de vista, desde el CRES, que hemos elaborado nuestra propuesta y la hemos presentado a la sociedad desde hace tiempo, eh, aumentar las figuras impositivas, el número y también las tasas. Entonces es una reacción natural de las personas, pero también la gente sabe, bueno, que sus ingresos van a mermar, que van a incrementarse los precios de muchos bienes. Estamos hablando de introducir incluso selectivos a productos que actualmente no están grabados, selectivos a productos que están grabados y que eh, el caso de las bebidas alcohólicas, que ustedes hablaban anteriormente en el segmento pasado, eh, bueno, los actuales impuestos son una causa de falsificación, no solamente contrabando. Es decir, que pensar en un país donde ya ha sufrido problemas de salud pública por los altos impuestos que tienen las bebidas alcohólicas, eh, grabarlas sería un error tremendo. Pero lo principal es que esto es una propuesta que reitero, que aumente tasas de impuestos sobre las rentas, que introduzca un impuesto a los activos de las empresas, activos inmobiliarios, y otra serie de figuras e impuestos más que hemos visto. Eh, Son normales la reacción de la gente porque saben que definitivamente la actividad económica se va a contraer, sus ingresos, como dije, se van a ver afectado la actividad, la creación de nuevos empleos en la formalidad en República Dominicana, bajo un panorama de este tipo, se afectaría grandemente, disminuirían las inversiones, es un clima de inversión que uno crea eh, negativo, en consecuencia, bueno, se agrava aún más el poder tener una recuperación sana y más acelerada de la economía después de lo que hemos sufrido. O sea que
Las reacciones son normales en la población cuando ven eh, alguna propuesta de este tipo, independientemente de la autoría que podamos atribuirle en estos momentos, que es desconocida formal, oficialmente. Es factible en unas circunstancias X, vamos a poner la circunstancia actual para ser más preciso, la posibilidad de una rebaja generalizada de los impuestos aún ampliando la base. Sí, es posible, Si te refieres al Ángel, ITEVI, y No, a cualquier impuesto. Es decir, bajemos sustancialmente los sí, impuestos y sí. ampliemos las bases. Sí, fíjate, quienes tradicionalmente han elaborado propuestas como llamadas reformas, que en realidad son contrarreformas, porque reformar es para Sí. uno mejorar lo que se tiene, y el Código Tributario de 1992 precisamente eso fue lo que hizo. Reformó el impuesto sobre la renta, que en ese momento tenía una tasa de 70%, la tasa máxima que hemos visto en este documento que se llevaría de 25 a 35, en ese momento era 70%, la de las empresas, que ahora se pretendería llevar de 25 a 30, era de 46%. ¿Y qué pasaba? Las recaudaciones no eran las que uno esperaría matemáticamente, porque estos son ejercicios que se hacen sencillos matemáticamente. Se piensa que si tengo una base, la multiplico por una tasa y voy a tener unos resultados determinados matemáticamente. Entonces, bueno, se piensa, ok, solo basta con subir la tasa. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que en ese momento, precisamente, esas tasas que mencioné anteriormente, en el 92, se llevaron a 30%, las dos, y luego a 25% durante 3 años. Y las recaudaciones aumentaron inmediatamente. Y es algo normal. Ahora mismo, esta tarde estaba yo viendo unos resultados de la encuesta Latino Barómetro que indican que el 26% más o menos de los latinoamericanos han evadido impuestos o conocen a alguien que lo ha hecho, es decir, han tenido una experiencia cercana de evasión impositiva. ¿Y qué tienen en común todos estos países? Precisamente las altas tasas impositivas. La única forma de uno poder hacer una verdadera reforma sostenible en el tiempo, permanente, que no tengamos estos sobresaltos a cada momento de estar hablando de impuestos y el empresariado no saber si hacer una inversión y luego le van a subir las tasas, las mismas personas hacer sus decisiones personales, económicas, pensando en si va a haber una modificación impositiva, reforma como la que nosotros hemos venido proponiendo junto con Francisco Calguate, quien jugó un papel protagónico en 1992 y precisamente por eso es que hemos trabajado desde el 2015 con él y bueno, nos hemos alimentado de toda su experiencia y la que vivió en esa época y definitivamente tanto en República Dominicana como internacionalmente, experiencias de bajar las tasas impositivas han demostrado que incrementan las recaudaciones. Y este sería el mejor momento, porque ayudaría con la recuperación económica. el discurso de la actual administración, incluso cuando el presidente Luis Abinader estuvo en campaña, fue la de fomentar una reforma fiscal que fuera equilibrada, que no recargara tanto el bolsillo de los más necesitados, de los más pobres. Pero cuando usted habla de que en ese documento se está planteando, por ejemplo, bajar el ITEVI a un 16%, estamos hablando de 2 puntos porcentuales en relación con lo que está vigente actualmente, y ampliar su base de aplicación. Mira, aumentar el impuesto sobre la renta, primero desincentiva las inversiones formales. Estaríamos estimulando aún más la informalidad, que es bien alta en el país. Solamente a través de la informalidad laboral que mide el Banco Central de la República Dominicana,
se puede estimar en un 50 y 58% aproximadamente. Sí, y uno de los, es sabido internacionalmente, uno de los factores que incentivan a permanecer en la informalidad o a moverse a la informalidad a las personas es precisamente el pago de impuestos. Entonces, ¿qué representaría esta medida? Pues más informales en la economía dominicana y, como dije, menos inversiones. Es decir, tendríamos por lado de la informalidad mayor evasión y también un incentivo a la elusión impositiva. Entonces sería imponer un costo más alto del que necesitamos la economía para unas recaudaciones que habría que poner en duda. ¿Por qué digo poner en duda? Porque con un efecto de que tú estás moviendo personas de la base que piensas grabar hacia actividades informales, pero también está poniendo un freno al crecimiento económico, bueno, pues por ahí es cuestionable. Pero ¿qué va a pasar con ese 30%, por ejemplo, a las empresas? ¿A quién van a tratar de traspasarle ese incremento de impuestos? A los consumidores, en la medida de lo posible. Entonces lo terminarán pagando los consumidores dominicanos, pero también se van a afectar los trabajadores, porque son menos inversiones que podrán hacer esas empresas para que sean más productivos los trabajadores y en consecuencia puedan tener mayores ingresos. Eso es bien claro, eso en economía, en esos sentidos, en esos aspectos no hay mucha discusión. Aumentar la base del ITEVIS con una tasa alta de 16%, con una mala planificación, como uno puede observar, y en qué sentido debe ir, por ejemplo, en esa propuesta, que se graba la harina, pero permanece el pan sin impuestos, en este caso el ITEVIS. ¿Qué va a pasar? Bueno, por el costo de la harina, cuando no lo van a poder compensar el pan por el ITEVIS que ya hayan pagado por la harina por los productores, se lo van a pasar directamente al, al consumidor. Y es solamente un ejemplo de lo mal estructurada y mal pensada que está esa propuesta. Es decir, se piensa que no se va a incrementar el precio del pan, pero si usted está aumentando la harina, es inevitable porque no lo van a poder compensar los panaderos. Entonces, ese incremento en del ITEVIS que lleva se le va a pasar al consumidor. Y eso va a suceder con todos los bienes que tengan un producto de intermedio grabado, pero el producto final no lo esté. Ahora, de entrada sería un error una tasa del 16, una tasa más apropiada, más adecuada a la realidad dominicana sería de un 10, pero de acuerdo, bien pensado, bien estructurado, porque ahí ya les mencioné un error, y así como ese hay muchos más, y va a incrementarse más de lo que piensan, lo que hicieron esa propuesta, el costo de la vida en República Dominicana. Es decir, si ya tenemos una inflación internacional que está golpeando a la población dominicana, una medida de este tipo, por todos los impuestos que implican, va a incrementar más la vida en República Dominicana, vivir y hacer negocios. Y reitero, todo aquello que los emprendedores que les afecte en su estructura impositiva, tratarán de traspasarlo al consumidor. Es algo natural. Lo contrario sucedería con una reducción impositiva como la que proponemos, donde se amplían bases y se equilibra la carga tributaria que ahora mismo está pesando sobre ese sector formal. Ya les dije que la informalidad es muy alta en República Dominicana. Bueno, yo siento que el Estado Dominicano y posiblemente gran parte de América Latina tenemos un Estado organizado en términos mental como un Estado feudal. Ahora, ¿cómo superar esa mentalidad feudalista que es lo que determina el carácter de nuestras políticas fiscales? Yo siento, no estoy haciendo una pregunta, estoy compartiendo contigo, con ustedes, los amigos y contigo, siento que
lo más adecuado es tratar de reinventar el tema de los impuestos y no sería descubrir la pólvora, sería realmente trabajar una política fiscal de incentivo a la producción, no así de castigo. Sí, de hecho, fíjate, algo interesante que acabas de decir, la palabra incentivo, que lo asociamos con las exenciones fiscales muchas veces. ¿Por qué surge la necesidad de los emprendedores, bueno, los agentes económicos, demandar exenciones fiscales? Bueno, si tú tienes un clima de negocio en el cual te enfrentas a uno de los costos de transporte más altos de toda Latinoamérica, tienes los combustibles más altos de todo Centroamérica, tienes que autogenerar electricidad, lo cual la hace aún más costosa, tienes costos laborales por la legislación vigente, laborales no salariales altos, tienes, en fin, una serie de costos y hacia eso le añade unas tasas impositivas altas, pues vas a decir, bueno, para yo sobrevivir, ser competitivo internacionalmente, incluso competir con las importaciones que vienen de fuera, pues entonces necesito una exención impositiva. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es eliminar esas tasas altas que existen actualmente y no va a haber necesidad de estar otorgando exenciones y exoneraciones impositivas. Y esa es la solución. Entonces, en esas propuestas se ve que se eliminan algunos sectores las exenciones, pero se suben los impuestos. Entonces, se hace todo lo contrario a lo que mandaría la lógica de una verdadera reforma tributaria, es decir, mejorar lo que existe, eliminar esos incentivos distorsionadores como el que acabo de mencionar. Hay un tema que indudablemente siempre gravita sobre la economía de República Dominicana y es el precio del petróleo. Resulta que en las últimas semanas el petróleo se ha mantenido en alza. Hoy se estaría cotizando por encima de los $80 el barril. Y esto se produce en un marco donde el gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, ha estado congelando los precios de los combustibles de consumo interno prácticamente durante los últimos 3 meses. Y esto ha hecho que se le llama subsidio, pero realmente es una deuda que el gobierno asume con importadores. El cuadro que se está presentando hoy, ¿cómo podría afrontarlo el gobierno? Porque parece ser como que ya mantener estos subsidios a estos derivados del petróleo en un marco de incremento constante del precio del petróleo, esto no sería como factible. Precisamente una reforma real tributaria trataría el tema de los selectivos a los combustibles. Los combustibles en República Dominicana son altos, si los comparamos, como decía, con, por ejemplo, los países de Centroamérica, por dos factores principales. El principal es, de los dos que más incide son los impuestos, el impuesto selectivo ad valorem y el específico que tiene cada galón de combustible que la gente compra en las estaciones de expendio. Y si hacemos una reforma como la que nosotros proponemos desde el CRES, junto con Francisco Canaguate, de reducir esos impuestos, bueno, pues eso se va a reflejar en el precio que paga el consumidor, pero también hay unos márgenes establecidos para distribuidores, detallistas, transportistas, que en algunos países de Centroamérica no existen, y si vemos, comparamos los precios de paridad de esos países con los, o antes de impuestos, mejor dicho, con los nuestros, nos damos cuenta de que son más bajos. La realidad es que la producción mundial de petróleo disminuyó el año pasado, todavía no se ha recuperado a los niveles que existían antes de la pandemia. Viviremos un buen tiempo con el precio del petróleo alto y estas medidas que, como la que tú mencionabas, Manuel, que se adoptan desde el Ministerio de Industria y Comercio, en realidad la están pagando todos los que directo o indirectamente consumen combustible y en realidad no es la mejor manera de enfrentar esta problemática. Se puede continuar con los subsidios como existen al GLP, por ejemplo, y adoptar medidas como las que dije, estructurales, que son las que verdaderamente podrían ayudar a reducir los precios
de estos bienes. Bueno, Miguel, el tiempo siempre resulta corto al conversar contigo sobre estos temas. Así es que lamentablemente hemos llegado al final. Agradecemos tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Así que Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, muy agradecido de que aceptara Muchas esta gracias. entrevista con nosotros. Así es Un que placer. nos hemos tenido a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Así es que, como siempre, los invitamos con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Muy buenas noches.